Muy buenas noches, docente. Mi nombre es Julio César Quevedán Chante. En esta oportunidad voy a hablar acerca del caso tan sonado del monstruo de Mendaris. Para empezar, quisiera agregar o quisiera introducir diciendo que la pena de muerte ha sido uno de los castigos más debatidos a lo largo de la historia, no solo por su naturaleza irreversible, sino también por las profundas implicaciones éticas y sociales que conlleva. En muchos países ha sido defendida como una herramienta para combatir crímenes atroces, bajo el argumento de que actúa como un disuasivo definitivo para los delincuentes más peligrosos. Sin embargo, también ha sido objeto de fuertes críticas debido a su naturaleza extrema y el riesgo de cometer errores irreparables en su aplicación. Jorge Villanueva fue condenado a muerte por secuestro, violación y asesinato de un niño, acto que lo convirtió en un símbolo de maldad en el imaginario colectivo de la época. Su juicio y posterior ejecución, en un contexto social y político marcado por un sentimiento de inseguridad y una demanda creciente por justicia rápida y ejemplar, revivieron el debate sobre la legitimidad y efectividad de la pena de muerte en el Perú. Este caso no solo movilizó a la prensa y a los sectores judiciales, sino que también suscitó preguntas fundamentales sobre el papel del Estado en la administración de castigos tan severos. La ejecución de Villanueva representó el último uso de la pena de muerte por delitos comunes en el Perú. Y su historia ofrece una ventana para explorar cómo este castigo extremo ha sido percibido en diferentes momentos históricos. Desde la perspectiva actual, con el Perú adherido a tratados internacionales que promueven la abolición de la pena capital, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el análisis de este caso resulta clave para entender las transformaciones de la política criminal del país y la evolución de los derechos humanos en su marco jurídico. El caso del monstruo de Armendáriz, donde se refieren a Jorge Villanueva Torres, un hombre que fue condenado en 1957 por el asesinato y la violación de un niño, nos dice que este caso puede abordarse desde diferentes ángulos y con varias fuentes primarias relevantes. En primer lugar, los archivos de la policía, los informes forenses de los años 50 servirían como documentos fundamentales para extender el contexto de los detalles del crimen. Además, los registros judiciales relacionados con el juicio de Villanueva son esenciales, ya que contienen testimonios y argumentos presentados por los fiscales y defensores, así como la sentencia final. Estos documentos no solo ayudaron a establecer la línea de tiempo de los eventos, sino que también ofrecieron una versión sobre el sistema judicial peruano de la época y cómo trató a un crimen de tal magnitud. El caso de Monstruo Mendaris tuvo profundos impactos sociales en la comunidad. La repercusión de este caso se evidenció en un cuestionamiento generalizado hacia el sistema judicial peruano, generando un debate sobre la justicia y la responsabilidad en el país. La duda sobre la culpabilidad de Jorge Villanueva Torres, incluso casi 70 años después de su ejecución, ha mantenido viva la discusión en torno a la administración de justicia y la posibilidad de errores judiciales. Este caso marcó un hito en la aplicación de la pena de muerte en el Perú, llevando a reflexionar sobre los riesgos de la fiabilidad judicial en la imposición de penas extremas. La historia de Villanueva pone en evidencia las complejidades del sistema judicial y cómo este tipo de casos impactan no solo a las partes involucradas, sino a toda la sociedad, influenciando las percepciones sobre la justicia y la seguridad ciudadana. Los informes forenses también aportan una pieza fundamental en la comprensión del perfil del perpetrador al revelar detalles cruciales sobre la escena del crimen y las circunstancias que rodean el delito. En el caso de Monstruo Mendaris, el informe forense realizado tras el hallazgo del cadáver de un niño en la quebrada de Mendaris en 1954 fue clave al evidenciar signos de abuso sexual en la víctima. Estos detalles proporcionan pistas valiosas sobre la naturaleza del delito, el modo operandi del criminal y pueden ayudar a perfilar al perpetrador. Además, los informes forenses contribuyen a establecer la relación entre el perpetrador y la víctima, así como identificar posibles patrones de comportamiento que podrían ser cruciales para entender la psicología criminal involucrada en el caso. La cobertura mediática en la percepción pública de los delitos sexuales en la época del monstruo Mendaris jugó un papel fundamental. Los medios de comunicación, a través de los artículos publicados en periódicos locales, tuvieron la capacidad de influir en la opinión pública y moldear las actitudes hacia la violencia y el abuso sexual. La prensa de la época no solo informó sobre los detalles del crimen y el juicio de Jorge Villanueva Torres, sino que también contribuyó a formar una percepción social sobre los delitos sexuales, generando debates y reflexiones en la sociedad peruana. La cobertura mediática pudo haber aumentado el miedo al crimen y la preocupación por la seguridad, impactando así en la forma en que se abordaban esos temas en la comunidad. Además, el destacar el perfil del perpetrador, los detalles del caso, los medios de comunicación pudieron influir en la percepción de la gravedad de los delitos sexuales y en la necesidad de medidas preventivas y de justicia. El juicio contra Jorge Villar Torres, conocido como el monstruo de Mendaris, duró 3 años y fue llevado a cabo por el Tercer Tribunal Correccional de Lima.
Durante ese proceso se utilizaron varias pruebas clave. La defensa, encabezada por el abogado Carlos Enrique Melgar, argumentó que Villanueva había sido víctima de coacción por parte de la policía, lo que llevó a una supuesta confesión forzada sobre el crimen del niño, cuyo asesinato fue el centro del caso. No obstante, la fiscalía presentó testimonios y evidencia física que apuntalaban a su culpabilidad, incluyendo indicios circunstanciales que conectaban a Villanueva con el lugar del crimen. Además de testimonios de testigos, se consideraron reportes forenses que examinaban las circunstancias de la muerte del menor. Estos informes fueron fundamentales para que el tribunal determinara la veracidad de las acusaciones contra Villanueva. A lo largo del juicio, se discutieron varios elementos de prueba que involucraban desde la escena del crimen hasta los testimonios de aquellos que habían presenciado los eventos relacionados con el caso. Estos elementos se analizaron en el contexto de la defensa de Villanueva, que intentaba establecer dudas razonables sobre su culpabilidad. Finalmente, Villanueva fue condenado por los delitos de violación y asesinato, recibiendo la pena de muerte, un veredicto que ha permanecido polémico a lo largo de los años, con diversos sectores de la sociedad expresando dudas sobre la justicia del proceso en su contra. En el caso de Jorge Villanueva Torres, no solo destacó lo vital del juicio, sino también cuestionó sobre procedimientos policiales y judiciales, lo que lo ha convertido en un tema de debate en el ámbito legal y social del Perú. El caso de Mostra Mendaris no solo marcó el fin de la aplicación de la pena de muerte para delitos comunes en el Perú, sino que también abrió un intenso debate sobre la naturaleza del castigo y el papel del Estado en la protección de los derechos humanos. Ha dejado lecciones importantes en cuanto a la prevención del delito. La duda sobre la culpabilidad de Jorge Villanueva Torres, ejecutado por un crimen que no cometió, resalta la importancia de la justicia y la necesidad de pruebas contundentes en los procesos legales para evitar injusticias. En este caso, refuerza la necesidad de una justicia imparcial, basada en pruebas sólidas y de medidas de seguridad adecuadas para evitar la vulnerabilidad de las personas frente a la delincuencia. Hasta aquí es mi participación, estimado docente. Muy buenas noches.